Que el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús dijo: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado, en cambio, que no es el pastor y al que no pertenecen las ovejas, cuando ve venir al lobo, las abandona y huye, y el lobo las arrebata y las dispersa. Como es asalariado, no se preocupa por las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas, y mis ovejas me conocen a mí, como el Padre me conoce a mí, y yo conozco al Padre, y doy mi vida por las ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este corral, y a las que debo también conducir. Ellas oirán mi voz, y así habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama porque yo doy mi vida para recobrarla. Nadie me la quita, sino que la doy por mí mismo. Tengo el poder de darla y de recobrarla. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomamos asiento, hermanos. Queridos hermanos, ustedes saben muy bien que estamos dentro del año litúrgico, en este tiempo tan especial, tan profundo, que nos invita a renovar nuestra identidad de cristianos, de creyentes, de discípulos de Jesús, y que es el tiempo pascual. Este tiempo que comenzó el día que celebramos la resurrección, como todos los años, y que la Iglesia en el tiempo litúrgico nos invita a prolongar los 50 días. Cada semana se nos va presentando una figura de Jesús resucitado, figuras que simbolizan lo que Jesús es para nosotros y lo que Jesús desde esa realidad nos invita a ser nosotros, ya que nosotros, por el bautismo, que es nuestra Pascua, nos hemos configurado con Cristo. Y ya no somos nosotros, sino es Cristo en mí. De manera que lo que yo tengo que ir trabajando en mi vida espiritual, con la ayuda de Dios, porque Dios lo está haciendo en mí, es que muera en mí el hombre viejo, que es el hombre egoísta o el hombre terrenal, y surja en mí el hombre nuevo, que es Cristo vivo, resucitado, que está en mí. Para poder decir como Pablo, el apóstol al final de sus días, ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Para mí, la vida es Cristo. Y de eso se trata nuestro camino en este mundo, nuestro camino interior, nuestro camino espiritual. Ir configurándonos más con Jesús, porque contamos con la gracia de Dios que es amor, el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo amoroso va generando en nosotros esos sentimientos profundos que brotan de nuestra fe y que nos hacen comprender realmente que nuestra vida tiene un sentido enorme, un sentido de eternidad, de alegría, de gozo, porque el Señor me ama y nos ama profundamente. Y de ahí viene la motivación, el entusiasmo que se tiene que generar en nosotros a pesar de las diversidades, a pesar de las dificultades y a pesar a veces de los momentos no buenos que humanamente nos toquen vivir, porque la fuerza de Dios es superior a todo eso y nos invita realmente a eso, a dejar fluir en nosotros el amor, para reproducir en nuestra vida la imagen de Jesús. Y hablando justamente de distintas imágenes que nos va presentando la palabra de Dios, en este cuarto domingo de Pascua, hoy se nos invita a contemplar la imagen de Jesús, el buen pastor. Era muy común, sin duda, en aquella época y en los pagos de Jesús, que los pastorcitos existieran y en abundancia. La gente vivía, sobre todo la gente más sencilla, más del campo, vivía de la actividad agrícola-ganadera. Y cuando hablamos de ganado no hablamos como lo entiende hoy en la cultura económica de los pueblos presentes, sino esa ganadería pequeña, los rebaños, y de eso, de la lana, de la leche de las ovejas y demás, la gente sencilla iba viviendo, inclusive hasta canjeando. Bueno, yo te doy lana de oveja
vos me das otros productos, trigo, maíz, y así se subsistía, así se vivía, ¿no? Entonces los que tenían rebaños los cuidaban mucho porque era su economía. Y por eso existía la figura del pastor, que era el encargado justamente de cuidar al rebaño. Los rebaños de ovejas se criaban en rediles, ¿no? Que eran como espacios que tenían una especie de pared con una puerta que era muy angosta donde la ovejita pasaba justita, para que cuando el pastor la sacara y la llevara a las praderas donde estaban los pastos tiernos, pudieran salir de a una y él contara la cantidad. Y lo mismo al regreso. Cuando caía la tarde, el pastor las iba apacentando y las iba guiando e iba contando una por una las que iban entrando al redil para darse cuenta de que no se le había perdido ninguna. Y en el caso de que alguna se le hubiera perdido, dice que dejaba en el redil a las que tenía e iba en busca de la que se perdió y no paraba hasta encontrarla. Y cuando la encontraba le generaba alegría, porque había un vínculo hasta de cierto afecto, ¿no? Del pastor con sus ovejas, de la costumbre. ¿Cómo pasa con nuestras mascotas? Nuestras mascotas tienen con nosotros como una especie de relación hasta de un conocimiento. Ellos de lejos ya nos huelen, de lejos ya saben nuestros ruidos. Es como que presienten que estamos llegando y cuando llegamos nos reciben con alegría y son compañeros y conocen nuestra voz a diferencia de la de los otros. En fin, así pasaba con el pastor y su rebaño. Entonces Jesús, viendo esa realidad que conocía todo el mundo como algo natural, dice, para enseñar las verdades del reino de Dios: yo soy el pastor. Imagínense, yo pastor y ustedes rebaño. Como el pastor conoce a sus ovejas y ninguna se le pierde porque las tiene a todas bien marcadas, así yo los conozco a ustedes y ustedes me conocen a mí. Y si alguna de ustedes se me pierde o está herida, soy yo quien va a ir en persona a buscarlo, a curarlo y a traerlo nuevamente al redil para que no se pierda. Y el pastor durante la noche se quedaba sobre la puerta del redil, cuidando, no solo para que ninguna se pueda escapar, sino fundamentalmente para que ningún rapaz entrara al redil y les hiciera daño. Por eso dice, el pastor conoce a su rebaño y hasta da la vida por él. La vida que es el tiempo, el cuidado, la protección, el afecto y mucho más. De esa manera Jesús, con esta imagen, nos invita a reconocer la cercanía y la ternura que Él tiene por nosotros. Y nos hace una invitación. ¿Cuál es la invitación? A que nosotros nos dejemos realmente pastorear por Él. Y que no tengamos miedo. Porque si, como cantábamos recién en el Salmo, si el Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Y aunque me toque cruzar en la vida a veces por oscuros caminos, esos caminos de la vida, de las incomprensiones, de los momentos difíciles de la historia, de los problemas económicos, de la falta de salud, del dolor por la pérdida de seres queridos y de otras situaciones propias de un mundo inestable o de nuestra propia vida humana inestable, no tenemos que tener miedo porque el Señor nos conoce y nos ama como somos. Aunque cruce por caminos oscuros, no temeré ningún mal porque tú, Señor, estás conmigo. Tu presencia, tu amor me infunden confianza, dice ese hermoso Salmo 22 que cantábamos recién. Porque esa es la gran verdad, esa es la palabra de Dios, esa es la promesa que ya está cumplida en Cristo, que dio la vida y hoy vive como buen pastor en nuestros corazones. Lo único que Él pide es que seamos ovejas dóciles, es decir, somos todos rebaños, pero es necesario que sepamos escuchar su voz para que ninguna otra voz confusa o mentirosa nos quieran llevar por caminos peligrosos que, aunque aparezcan al principio atractivos, sin embargo después terminarán en situaciones lamentables. Escuchar a Jesús. ¿Y cómo se lo escucha a Jesús? A Jesús se lo escucha en el silencio, a Jesús se lo escucha en la oración, a Jesús se lo escucha como hoy en la palabra de Dios que proclamamos y que podemos tener en casa en nuestras Biblias para leer todos los días, compartirla en familia y meditarla.
y dejar realmente que esa palabra nos hable y nos ilumine en esas realidades que merecen y necesitan ser iluminadas. El Señor es pastor, y cuando a nosotros nos toque, como suele pasar por situaciones dolorosas, no estamos solos. Anda a Jesús, anda a la oración, anda a los pies del Señor, relájate en su presencia, no tengas miedo, y abrile tu corazón y contale tus dolencias, contale tus miedos, contale tus dudas. Él es médico porque te sana si sos una oveja herida. Él sabe encontrarte si te le fuiste o te le perdiste. Él sabe abrazarte y secar tus lágrimas si estás angustiado, triste, afligido o con sensación de soledad. Él es nuestro pastor y vino para quedarse. Y esa experiencia que es verdad, la vamos a vivir, a percibir en nuestro corazón por el camino de la fe. Por eso la fe es, entre otras tantas cosas, la gracia, la manera que nosotros tenemos para poder escuchar la voz de Dios. La fe, Señor, te creo a vos y no le creo al mundo, no le creo al mentiroso, no le creo o no me dejo arrastrar por las situaciones que me marean, me angustian o me generan esa incertidumbre tan propia a la que estamos lamentablemente tan expuestos en nuestros días. Le creo a Él, mi fe es para Dios, solo en Él tengo puesta mi esperanza. De esto se trata, escuchar la voz del buen pastor. Por eso en este día, en este cuarto domingo de Pascua, en esta cuarta semana, la Iglesia también nos invita a rezar de manera especial por aquellos hombres y mujeres que de manera particular sintieron un llamado en su corazón y consagraron su vida en la Iglesia a prolongar o a continuar la obra del pastoreo. Y aquí aparecen las vocaciones sacerdotales y religiosas y consagraciones especiales, que las hay también, ¿no es cierto? En la Iglesia, desde los orígenes, aparecen los ministerios, que son hombres y mujeres que fueron llamados en la comunidad para prestar un servicio determinado a la comunidad en el nombre de Jesús. Y por eso el sacerdote está para eso, para continuar en su ministerio sacerdotal esta obra que comenzó Jesús, acompañando al rebaño con su presencia, guiándolo con la palabra de Jesús, dándole de comer el alimento de la palabra y de la Eucaristía, conteniéndolo con la misericordia en el sacramento de la reconciliación, animando a la comunidad como un poco siendo la cabeza de la comunidad. Entonces hoy la Iglesia nos invita a eso, a orar para que haya más vocaciones a la vida sacerdotal, a la vida consagrada, a la vida religiosa. Por eso hoy también queremos ofrecer esta misa por aquellos jóvenes o no tan jóvenes que se cuestionan en su corazón la posibilidad de consagrarse de esta manera específica al Señor en la Iglesia. Por eso hoy también rezamos por nuestros seminaristas, jóvenes que están formándose y preparándose en este tiempo que la Iglesia tiene de estudio y oración y reflexión para un día dar el paso final y consagrarse definitivamente como sacerdotes en la Iglesia y ser destinados por el obispo a aquellas parroquias o comunidades que necesiten la presencia de un referente, de un pastor. Tenemos que rezar por todo esto. Y además de eso, me animo a dar un paso más, porque la prolongación que Jesús ha hecho de su ser pastor no la limitó solamente en el Papa, en los obispos, en los sacerdotes o en los consagrados, sino que todo bautizado, y esto es muy importante que lo entendamos, hermanos queridos, todo bautizado por la gracia del bautismo también está llamado a ser pastor. Y si nos ponemos a pensar fríamente, por un solo momento, nos vamos a dar cuenta que Dios en nuestra vida ha puesto un pequeño rebaño a nuestro cuidado. Un padre de familia, una madre de familia, tiene su pequeño rebaño en sus hijos en el hogar. Tal vez un docente tiene esa porción del rebaño en sus alumnos, a quienes en el nombre de Jesús no solo le enseña lo que la asignatura que sabe, sino también le enseña la fe, la esperanza, les da el amor. Un trabajador que está a cargo de obreros o es responsable de grupos, todos, inclusive aquellos que
no tienen una responsabilidad concreta con personas determinadas, pero sabemos que en la vida siempre el Señor, sea por un lado o por otro, pone en nuestro camino alguna oveja herida, es decir, algún hermano necesitado, pobre, desamparado, enfermo. Esa es una ovejita que Jesús te manda a vos, pastor, en su nombre, a que de alguna manera lo cures, lo protejas, le ayudes a sentir que su vida tiene sentido y que no tenga miedo, porque vos sos la luz ante su oscuridad. Jesús entonces, el buen pastor resucitado, el único pastor de todos nosotros, quiere a través de nosotros seguir guiando y pastoreando a su pueblo, a sus hermanos que son los nuestros. Quiere seguir enviándonos para que nosotros que somos cristianos, hombres y mujeres de fe, podamos continuar en este mundo lo que Él comenzó de una vez y para siempre. Y Él estará con nosotros, ya está con nosotros. Él nos está acompañando. Él está obrando por su Espíritu. Por eso les decía al principio que escuchar la voz del pastor es también renunciar al hombre viejo que todos tenemos, que es el hombre egoísta, el hombre mundano, el hombre metido en las cosas del mundo terrenal y solo de eso, para dejando un poco de lado eso, poder sí profundizar en las verdades interiores, espirituales, que se logran desde la fe, en el silencio, en la meditación, en la escucha. Queridos hermanos, hoy nos tenemos que sentir felices más que nunca, porque todo esto que estamos predicando y que estamos viviendo como iglesia es fruto de Jesús resucitado, y que en este tiempo pascual que estamos celebrando lo vemos con más claridad, porque la palabra de Dios así nos lo presenta, así nos lo ofrece en el Espíritu Santo. Estemos alegres y sigamos a Jesús, que es nuestro buen pastor, solo a Él, solo a Él. En la vida y en la historia de la humanidad ha habido grandes líderes, algunos muy buenos, que han sabido realmente brindar cosas buenas a quienes se les confió. Líderes a cualquier nivel, pero la gran mayoría, ha habido otros tantos que se han buscado a sí mismos y han solamente impuesto doctrinas e ideologías, como las de hoy día también, que lo único que buscaron es confundir, dividir y abusar de aquellas personas que se les encomendó. Esos son los malos pastores, que se buscan a sí mismos y que exprimen al rebaño para sacar rédito propio. A esos no hay que seguirlos. De ninguna manera, hay que saber discernir. Y no estoy hablando en términos políticos nada más, estoy hablando en general, ver más allá. Por eso, una vez más, volvemos a afirmar que solo Jesús es nuestro único y buen pastor resucitado, que el Padre lo envió como hombre para guiarnos a nosotros, los hombres, por el camino de la verdad, por el camino de la esperanza, por el camino de la paz. Y nos dejó encima a su madre. María también, entre tantas las advocaciones que tiene, aquí Luján, en otro lado Fátima, en otro lado el Rosario de San Nicolás, en fin, también tiene una advocación que es muy tierna y muy cierta, la divina pastora. Como que ella continúa también a su manera como mamá de toda la iglesia la misión de pastorear, de guiar a nosotros que somos sus hijos, como en definitiva lo hace cualquier mamá, toda mamá, aunque a veces sus hijos ya sean grandes y ya sean viejos, sin embargo, mamá será mamá y siempre tendrá algo que decir, que corregir, que aportar en la vida de sus hijos, porque de ahí su ser mamá pastora, guía, que cuida, y es la primera que se va a alarmar cuando su hijo o su hija necesitan algo, ahí ha de estar. Bueno, así también es ella, la divina pastora, María, madre de todos y cada uno de nosotros, porque fue así la voluntad de Jesús, regalárnosla como mamá. Por eso, hermanos, miren, con todos estos elementos que brotan de la palabra de Dios y de nuestra fe, no tengamos miedo. Intensifiquemos nuestra oración, intensifiquemos nuestra relación íntima con Jesús y con el Padre por el Espíritu Santo. Dejemos que sea nuestra fe y nuestra esperanza la que nos motive desde adentro y la que ilumine nuestra inteligencia, nuestra voluntad, porque no estamos solos. No bajemos los brazos
y no dejemos que las corrientes oscuras de un mundo enfermo nos arrastren por el camino del pánico, de la desesperación o del desánimo. No lo permitamos, porque no estamos solos. Cuidémonos, sí, pero estemos de pie, en marcha, porque somos un pueblo que camina, como dice la canción. Somos un pueblo que camina en busca de un destino de eternidad, que ya en el aquí y ahora de nuestra vida podemos ir descubriendo y percibiendo en el nombre de Jesús y por la fe que nos ha sido dada. Hermanos queridos, nuestra vida, la vida de un cristiano creyente que se sabe amado y cuidado por Dios, tiene que ser una vida con alegría. Y fíjense que cuando digo con alegría cristiana, no estoy diciendo con jolgorio humano, pasarla bien, no. Es alegría que es una especie de signo de manifestación interior que nos habla de que estamos en paz, porque sabemos que Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, nadie estará contra nosotros. Él es mi pastor, nada me puede faltar. Y como dice el Salmo, ¿no? Y aunque cruce por oscuros caminos, no temo. Él prepara ante mí una mesa frente a mis enemigos. Unge con óleo mi cabeza, es decir, con el Espíritu Santo. Y mi copa rebosa, es decir, vivo en la abundancia. Porque Dios es así, generoso, dadivoso. Nosotros no seguimos a un pastor que es despótico, que nos impone cosas o nos castiga. No, seguimos a un pastor lleno de ternura, que nos conoce, nos comprende y nos ama como somos y no anda buscando a ver en qué nos tiene que castigar o en qué nos tiene que corregir o qué factura nos tiene que pasar porque no somos lo que deberíamos ser. No ese es el Dios de Jesucristo. En ese Dios no creemos porque ese Dios no existe. Existe el Dios de la misericordia, el Padre del consuelo, que te ama como sos y que tiene poder para ayudarte a crecer, a sanar y a estar de pie cada día con alegría a pesar de todo. Él es el que te sabe guiar, Él es el que te sabe rescatar de tus oscuridades más profundas. Por eso, hermanos, hoy lo celebramos así a Jesús. La imagen del pastor dice esto y mucho más. Creamos y creamos con confianza. Y que nosotros, creyendo esto, podamos también no solo disfrutarlo, madurarlo, contemplarlo y vivirlo, sino que también podamos compartirlo. Qué clave que es esto, la del compartir. La iglesia está llamada a eso. Y la iglesia somos nosotros, la familia de Dios, cada uno. Estamos llamados a eso, a compartir. Compartir tu vida. No te guardes a vos mismo con egoísmo o desconfianza. Compartite, date. Déjate comer como Jesús se dejó comer. Déjate encender como la vela, que gracias a que se consume da luz. No tengas miedo. Compartite, porque hay muchos que te están necesitando y a través tuyo Jesús quiere seguir bendiciendo, sanando, iluminando, dándole sentido a la vida de tantos hermanos nuestros. Pidámosle entonces también a la Virgen, Madre nuestra de Luján, divina pastora de nuestras vidas, que sea ella quien nos aliente como alentó a los apóstoles de aquellas primeras comunidades cristianas, para que aún ante las persecuciones más difíciles no bajaran los brazos, sino siguieran confiados el camino de su Hijo, sabiendo que el Espíritu Santo que tenemos y tenían, ese que unge nuestra cabeza, nuestro ser con poder, está de nuestro lado para alcanzar obviamente la victoria final. Que así sea. Que así sea.